Dios los bendiga a cada uno de ustedes que escuchan este mensaje. Reciban un saludo especial en el amor de Cristo Jesús y un abrazo fraterno desde la ciudad de Chilliwackee, Canadá. Doy gracias a Dios que me da la oportunidad de traerles el mensaje de Dios desde este país para edificación de vuestras almas. Y el tema lo he titulado hoy, El rapto, la iglesia está de viaje. Le invito ahí donde usted se encuentra para que abramos juntos las escrituras en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Leo la palabra de Dios honrando al Dios Trino. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Oremos. Padre, yo te doy muchas gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo por este momento tan especial donde tu palabra es ministrada a esta magna audiencia. Que tu palabra fluya como río de agua viva, que seas tú abriendo el entendimiento, los corazones, para que tu palabra pueda ser asimilada conforme está escrita. Gracias te doy, Dios, porque tú eres, Señor, el que haces fructificar tu bendita palabra en los corazones. Gracias te doy, Señor. Amén, amén. El rapto o arrebatamiento de la iglesia es un evento inminente, único y esperado. También es debatido teológicamente por muchos. El rapto es un evento que está descrito en el Nuevo Testamento en varios pasajes bíblicos, como por ejemplo en Juan capítulo 14, versículo 3, más adelante lo vamos a explicar, y descrito por el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, y en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17, que nos habla de ser arrebatados para ir a encontrarnos con Jesús de Nazaret en el aire. En este acontecimiento tendremos un encuentro sobrenatural con el Señor en el aire, y es para todos aquellos que estemos en Cristo. La promesa es que los que estemos vivos en ese momento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, o sea que resucitaremos instantáneamente en un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado, para pasar la eternidad al lado del Señor. La pregunta sería, ¿cuándo sucederá exactamente este evento? La Biblia nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en los cielos, sino solo mi Padre. Sería especular ponerle una fecha a este acontecimiento. Este acontecimiento se dará de un momento a otro. Lo que sí sabemos es que por todas las señales que se están cumpliendo en la tierra, no está lejos de acontecer, será muy pronto, bendito sea el Señor. Según la carta a los Romanos capítulo 11, versículo 25, nos dice que se dará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que se haya convertido a Cristo el último de los que hayan creído que Jesucristo es el Señor y el Salvador del alma. Cuando la iglesia de Cristo esté completa, el Señor, que es tan ordenado en sus cosas, sabe cuándo su iglesia estará completa para levantarla al cielo. Nuevamente hay otra pregunta: ¿y quién será ese último convertido? ¿Quién será ese último cristiano? Nosotros no lo sabemos. Dios lo sabe, y cuando esté la iglesia completa es cuando Dios dará la orden que suene la final trompeta. Entre otras cosas, esa trompeta final no es la trompeta final del juicio del libro del Apocalipsis. Esta trompeta que sonará es muy especial y diferente a los juicios de Dios. Al sonido de la final trompeta del chofar de Dios se describe, Pablo lo describe en primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, que será un sonido de victoria. Ese será un sonido victorioso. Esa trompeta es de gozo y no de juicio de Dios. Los hijos de Dios como creyentes
no hemos sido designados o sentenciados para la ira de Dios, sino para salvación. Nosotros disfrutamos de las bendiciones del nuevo pacto. Y en la primera carta ahí de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 nos lo confirma, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La bendición que Dios le prometió a Abraham en su hijo Isaac, cuando literalmente iba a ser sacrificado en el monte Moriah, proveyéndole un sustituto, un carnero, pero que la promesa pudiera vivir, trasciende al pueblo de Dios a través de Cristo, a favor de nosotros, el pueblo de Dios. Los hijos de Dios tenemos una promesa de bendición eterna, y Dios nos muestra por su palabra que Él tiene bastante cuidado de su pueblo. Él no va a enjuiciar al justo juntamente con el impío. Sí, es verdad que todos un día, cada uno de nosotros tendremos que rendir cuenta a Dios de lo que hayamos hecho estando en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y también la palabra nos enseña que por los frutos los conoceréis. Por los frutos que demos aquí en la tierra somos conocidos en el cielo. Pero Dios conoce perfectamente a las ovejas de su rebaño. Él sabe quién es su grey y Él sabe exactamente quiénes son los suyos, quiénes oyen su voz, quiénes lo seguimos. Así que el creyente tiene todos los privilegios inmerecidos, por supuesto, de tan grande misericordia de Dios, para ser guardado del día malo que se aproxima para esta tierra, para todos los desobedientes. Tristemente para todos los que no le creyeron a Dios y a su bendita palabra. Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 10, allí hay una palabra a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que nos representa hoy. Y esto hace mención al rapto de la iglesia. Lo dice allí Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es una hora específica de la que se habla allí, que está por venir. Este texto describe el tiempo de la gran tribulación. Nótese que dice, te guardaré de la hora de la prueba. Nos anuncia que vienen tiempos difíciles, muy difíciles, y Dios nos dice que el Señor guardará a la iglesia de no pasar por ese terrible momento. En el Evangelio de Lucas capítulo 21 versículo 36 se nos dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Oiga bien, de escapar de todas estas cosas que vendrán. Este pasaje es paralelo a lo que se le dice a la iglesia de Filadelfia también. Todo aquel que permanezca firme y persevere en el Señor será premiado para escapar de la ira de Dios sobre los impíos, porque vamos a ser arrebatados antes de que ocurra ese tiempo terrible. Vamos a ser sacados de esta tierra para ir a encontrarnos con el Señor en el aire. Lo dice la primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 17. Porque Dios es quien es justo, no va a permitir que su iglesia sufra la ira que va a ser desatada sobre el mundo impío. Lo que el Señor en este pasaje bíblico nos está diciendo es que vamos a ser guardados de ese funesto tiempo de la gran tribulación, del que habla la palabra de Dios, y nuestra esperanza es que seremos arrebatados. La palabra en griego es arpazo, que significa ser arrebatado o raptado, ser sacado con urgencia de un peligro inminente. Romanos capítulo 5 versículo 9 nos dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que el Señor nos va a sacar de este mundo y nos va a librar de la ira que vendrá sobre la tierra en la gran tribulación. Amados, el tema de hoy lo he titulado El rapto, la iglesia está de viaje. Las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
Y en los versículos siguientes, que es el versículo 2 y versículo 3, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria al Señor. Jesús estaba reunido con sus discípulos y lo que les dijo fue: yo me voy a ir al cielo y voy a regresar a llevármelos conmigo al cielo. Así que este evento del rapto de la iglesia es diferente a la segunda venida de Cristo, que se dará cuando Él venga por segunda vez a la tierra, y vendrá por segunda vez con vara de hierro, mientras que el rapto no relaciona ningún tipo de juicio de Dios. En todos los textos relacionados con el arrebatamiento no hay ningún tipo de juicio. Es por eso que nuestra esperanza es llamada bendita esperanza. Y este evento del rapto de la iglesia, donde la iglesia está de viaje con Cristo, lo estamos esperando antes de la gran tribulación. No sabemos el día ni la hora, pero sí podemos darnos cuenta por el libro del Apocalipsis que este evento será pretribulacional, porque cronológicamente este libro de revelación, que está escrito con las cosas que fueron, que serán y que eran, nos habla de la iglesia en los primeros capítulos, en el capítulo 1, en el capítulo 2, capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Allí nos habla de las iglesias locales que están ubicadas en Asia Menor, que aparecen allí en la tierra. Pero en el capítulo 4 de Apocalipsis, allí nos vamos para el cielo, ya vamos al cielo. Pero del capítulo 6 de Apocalipsis, de ahí en adelante la iglesia no vuelve a aparecer en la tierra hasta el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, con el regreso de Cristo, que es cuando Cristo viene por segunda vez a la tierra, y con Él viene la iglesia. La segunda venida de Cristo es otro evento a futuro, pero primero se dará el rapto de la iglesia, así que la iglesia estará ausente, estará en el cielo, mientras aquí en la tierra están los juicios de Dios, con el monstruo del anticristo, el falso profeta y la bestia, con la humanidad sucumbida en una gran tribulación. La iglesia de Cristo, su amada, su esposa, que somos cada uno de los que hemos creído y lo hemos aceptado, estaremos arriba de fiesta con el Señor en las bodas del Cordero con Cristo, y disfrutando de una cena especial, de una maravillosa invitación a la cual va a asistir todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor y le sirva, lo siga y le honre en toda su forma y su manera de vivir. Así que estamos invitados por Dios a esa gran cena. Lo dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Gloria al Señor. Y recibiendo allí también los galardones, las recompensas, los premios de justicia que Dios va a entregar allá en el cielo. Jesucristo de ninguna forma, de ninguna manera, no deja ninguna instrucción donde se nos diga cómo prepararnos para sobrevivir y pasar la gran tribulación, cuando en ese tiempo será muy terrible, sin templos cristianos, porque para ese tiempo el nombre de Jesús, el nombre de Dios, no podrá ser mencionado y habrá muchísima persecución por causa de ese nombre y todo lo que tenga que ver con el Señor, con Dios, y con una sola religión diabólica, ecuménica, satánica, diabólica, de todo. Bendito sea Cristo. No se nos dice cómo escapar o dónde nos vamos a esconder para que no nos pongan la marca de la bestia. Y si no se tiene la marca, pues imagínense cómo vamos a comer, cómo vamos a poder comprar, se van a pagar los recibos, la renta, etcétera, etcétera. Todas esas responsabilidades que como seres humanos tenemos aquí para sobrevivir. No hay directrices en la palabra de Dios para ello. No se instruye en la Biblia al creyente para ello. Pero el pasaje de Mateo capítulo 24, allí sus directrices no son para la iglesia, no son para nosotros, son solo para el pueblo de Israel, que sí estará para la gran tribulación. Pero la iglesia no estará en la gran tribulación. La Biblia más bien sí nos dice sobre cómo estar preparados para la venida del Señor.
que estemos listos para el arrebatamiento de la iglesia, que será en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Se nos motiva a vivir ya preparados, a estar listos, a vivir una vida en paz, en santidad, para ir a encontrarnos con el Señor. Hay que comprender el carácter de Dios y cómo obra Él en tiempo de juicio. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, Dios se enojó tanto contra ese mundo perverso y pecador y decidió derramar toda su ira sobre la tierra a través de un diluvio que arrasó con todo ser viviente. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios y fue salvado por el Señor con su familia. Y un detalle importante es que Dios no derramó de su juicio hasta que Noé y su familia estuviesen protegidos dentro del arca, porque Dios primero pone a salvo a los suyos, a los justos, y cuando ellos, Noé y su familia, ya estaban dentro del arca, con todos los animales que fueron obedientes, más que los seres humanos, Dios mismo se aseguró de ello y cerró la puerta del arca. ¿Y qué sucedió? Afuera a llover se dijo, e inmediatamente inició el juicio de Dios sobre el mundo impío. Se abrieron las cataratas de los cielos y caía agua como nunca nadie pudo imaginárselo, y también se abrió abajo en la tierra el abismo y subía gran cantidad de agua, así que el juicio de Dios estaba determinado. Pero antes se les había advertido a la humanidad que se arrepintieran de sus pecados, y más bien tuvieron a Noé por un viejo loco. Igualito lo que hoy está sucediendo, se está anunciando que Cristo viene pronto y cuántas cosas se están ya manifestando, pero hay incredulidad. Así que los anuncios de hoy es para que la humanidad se arrepienta, porque Cristo viene a sacar la iglesia de este mundo pecador donde lo han distorsionado absolutamente todo. Por ejemplo, el significado original de lo que Dios constituyó como la familia, y todo hoy está al revés, porque ella es Él y Él es ella, y muchas más perversiones estamos viendo para este tiempo final, razón por la cual los juicios de Dios son inevitables. Así que, amigo y amiga, y para este tiempo también en cualquier momento se va a cerrar la puerta de la oportunidad, que es Cristo. Y más de uno va a llorar lágrimas de sangre, pero ya será demasiado tarde. Nuestro Señor Jesucristo viene a llevarse su iglesia, que somos tú y yo, quienes lo hemos aceptado, alabado sea el Señor, esa iglesia que Él compró a precio de sangre. Capítulo 25 de Mateo, y en el versículo 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Nosotros, la iglesia del Señor, estamos esperando a Cristo, no estamos esperando al anticristo. No nos interesa, porque lo que nos interesa es irnos con el Señor. Todo el tiempo estamos confiados en esa bendita esperanza, que Cristo viene pronto, que Cristo está a la puerta, y se nos promete estar siempre, la palabra de Dios nos promete estar siempre con el Señor. No hay juicio de Dios y no hay condenación para los que entregaron su corazón a Cristo, o entregamos el corazón a Cristo y vivimos para Él. En primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 18 dice: por lo tanto, alentaos, animaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Con todo lo que hemos leído acerca del rapto de la iglesia ahí en 1 Tesalonicenses. Vuelvo y repito, capítulo 4, versículo, puede leerlo desde el 13 hasta el 17. En otras palabras, lo que se nos está diciendo es que vivan alegres, vivan fortalecidos, expectantes a lo que va a acontecer a favor de ustedes, del pueblo de Dios. Piense, amado amigo, amiga, por un momento y póngale lógica. Si usted se animaría al saber que va a pasar por la gran tribulación, ¿se animaría usted al saber que va a conocer al anticristo y saber que y todo lo que él va a hacer va a marcar con el 666, y que al estar marcado su alma se va a perder, porque la Biblia lo dice?
que todo aquel que se ponga la marca de la bestia es ya condenado, está para perdición. Dios tenga misericordia. ¿Lo animaría usted todo eso? Claro que no lo animaría, sería todo lo contrario, se desanimaría y se turbaría aún su corazón y hasta tomaría alguna mala decisión con tal de huir de la hora que se acerca. No habría allí ninguna esperanza, pero la venida del Señor nos produce esperanza, gozo, nos asegura nuestra alma para salvación, y la venida del Señor nos produce esa paz, la vida eterna, total. Estaremos al lado del Señor, viviendo con Él por toda una eternidad, en paz, con gozo, con alegría, mejor dicho, esto es inexplicable lo que podemos sentir cuando en ese momento ocurra, para la gloria del Señor, para todo el pueblo, todos los que estamos esperando, porque Dios no deja a nadie, como decimos coloquialmente, con los crespos hechos. Dios cumple su palabra, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, y el Señor lo dejó escrito, escrito está y se cumplirá para la gloria de su nombre. Así que espera ya el Señor, porque Él honra la fe de sus escogidos. Cristo nos va a sacar de aquí muy pronto. Échele un vistazo, por ejemplo, al panorama mundial y dése cuenta que la plataforma para el surgimiento del gobierno mundial del anticristo está lista. ¿Qué es lo que impide que ese inicuo todavía no aparezca ahora mismo? Lo impide usted y yo, que somos la iglesia de Cristo. Segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 lo dice, y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Santo es el nombre poderoso de Cristo. Por eso apenas suene la final trompeta y se dé la orden del arrebatamiento de la iglesia y nos vamos de aquí, sale en plena acción ese malvado a gobernar y a marcar a todos los que se queden del rapto de la iglesia. No te dejes engañar, preparándote para conocer el anticristo. Dice que para pasar por la gran tribulación, hay mucha gente que se está preparando para pasar por la gran tribulación. Hermano, no te prepares para pasar por la gran tribulación, prepárate para irte con el Señor, para irte en ese viaje. La iglesia está de viaje y no podemos perder la oportunidad de perder esa gran oportunidad por incredulidad. Hay que creerle a Dios y a su palabra. Y este es el amor de Dios, amén, como dice la Escritura, dándole precisamente a la humanidad la última oportunidad para que no se pierda. Dios es paciente. ¿Cuánta oportunidad tiene la humanidad en este momento? La puerta del arca aún está abierta, que es Cristo, pero se va a cerrar. Amén. Y el Señor está esperando que la humanidad, todo aquel que escuche la palabra, de que le da a él ese privilegio, tome en serio la profecía bíblica que nos está anunciando que son los tiempos del fin y que a los ojos de todo el mundo la palabra de Dios se está cumpliendo tal como ha sido revelada a sus santos, a los hombres de Dios, quienes fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Maranata, amigo y amiga, Cristo viene y la iglesia está de viaje para el cielo. No hay tiempo que perder, es inminente la venida del Señor y mucho llamado pueblo de Dios hoy mismo está involucrado en otros asuntos terrenales, queriendo ser ricos, muchos, famosos, importantes, etcétera, 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 y están descuidando los asuntos del reino de Dios, y cuando Cristo venga solo va a haber en ellos o en ellas lloro y crujir de dientes, pura lamentación y lágrimas, pero ya será demasiado tarde si no reflexiona hoy y se vuelve al Dios del cielo en humillación, dejando en segundo plano lo terrenal, ya que eso se queda aquí. Amigo y amiga, tú que no has recibido en tu corazón a Cristo como tu Salvador, hoy es el día, este es el momento, esta es la oportunidad, la hora para que seas un hijo o una hija de Dios. Por ello le invito a hacer la oración de fe, repitiendo conmigo esta sencilla pero
poderosa oración, repite conmigo esta oración de fe. Y repítela en alta voz. Dile así a Dios: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Abro mi corazón para recibirte como el Señor y Salvador de mi alma. E inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que de allí mi nombre jamás sea borrado. Te doy muchas gracias porque en este momento me das salvación y vida eterna a tu lado, oh Dios. Gracias, Señor. Amén, amén. Voy a orar por ti un momentico. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy muchas gracias por todas las almas que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. Que seas tú bendiciéndoles, fortaleciéndoles. Si están enfermos, sánales. Si están cautivos, libértales en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú glorificándote de una manera muy especial, obrando, Señor, maravillas, haciendo tu obra perfecta en cada corazón. Dale ciencia, sabiduría, conocimiento. Ilumínalos, Señor, para que la luz de tu palabra pueda penetrar hasta lo profundo de cada uno de ellos y de ellas, y para que tu palabra, Señor, produzca frutos dignos de arrepentimiento. Gracias te doy por sus almas, por sus vidas. Te los entrego una vez más. Están en tus benditas manos. Todos aquellos que son tuyos son para la gloria y honra tuya, alabanza y adoración de tu grande y poderoso nombre, nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Te doy muchas gracias, Dios. Amén y amén.